Hola mis queridos alumnos de noveno grado, el día de hoy vamos a tener una clase sobre el patrimonio cultural. El tema se llama Patrimonio Multicultural y Artístico Universal. Vamos a estar viendo los conceptos, qué es patrimonio multicultural y artístico universal, para qué nos sirve y quién rige el patrimonio multicultural y artístico universal. Comenzamos y vamos a hablar que patrimonio multicultural, cuando nosotros escuchemos la palabra patrimonio multicultural artístico, se refiere al patrimonio que habla de cultura, patrimonio artístico, patrimonio arquitectónico, patrimonio histórico, todo lo que habla de un bien común, todo lo que habla de cultura, todo lo que habla de un bien intangible, que más adelante vamos a conocer que es bien intangible, un bien de interés cultural, objetos culturales, cuando nosotros escuchemos la palabra patrimonio multicultural artístico, nos estamos refiriendo a todo esto, a monumentos, a lugares históricos, a paisajes urbanos, y la lista sigue. Frente a la pluralidad de conceptos, o sea, frente a esto que habla de cultura, de arte, de arquitectura, frente a esto, prefiero compartir con ustedes, los estudiantes, el esfuerzo por encontrar un orden y una coherencia compleja al tema conceptual. Entonces, vamos a primero detallar qué es patrimonio cultural. El concepto de patrimonio cultural no es estático, es invariable, sino que va cambiando para cada sociedad. El patrimonio cultural incluye todas las expresiones culturales de una sociedad, tanto las pasadas como las vigentes, que son transmitidas de generación en generación. Un patrimonio cultural, para que sea patrimonio cultural, tiene que haber pasado en una sociedad de generación en generación. Ven ustedes como ejemplo, hasta hoy en día, nosotros como cultura tenemos las ferias patronales, las danzas folclóricas como país, ¿verdad? Entonces, para que eso sea patrimonio cultural, tiene que haber pasado de generación en generación. Ahora, ¿quién rige el patrimonio multicultural artístico? Y vean, no estamos viendo el patrimonio multicultural de Honduras, estamos viendo el tema patrimonio multicultural artístico universal. Entonces, ¿quién se rige o quién rige el patrimonio multicultural en el universo? Bueno, una organización que destaca es la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta institución busca identificar los bienes culturales que son relevantes para cada pueblo y de esta manera preservarlos. Entonces, ¿qué criterios tiene la UNESCO para seleccionar un objeto o una actividad como patrimonio cultural de la humanidad? Debemos de conocer nosotros a qué se rige o en qué se rige la UNESCO para determinar que algo sea cultural o no. Se debe a que cumple con algunos de los siguientes criterios. La UNESCO reúne o cumple estos siguientes criterios: representar una obra maestra del genio creativo humano, testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. Testimoniar, o sea, que debe de haber un testimonio importante. Si un país o un pueblo o una determinada nación quiere que la UNESCO reconozca como patrimonio cultural algo, tiene que testimoniar un importante intercambio de valores en el periodo dentro de un área de cultura, o sea, que eso vaya de generación en generación y que el testimonio se vaya dando de generación en generación de que eso ha pasado de generación en generación, valga la redundancia de palabras. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. ¿Qué otra cosa más? Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo arquitectónico,
tecnológico o paisaje, ¿verdad? Tiene que testimoniarse. Miren acá, dice que debe de ofrecer un ejemplo inminente, un ejemplo total, arquitectónico, tecnológico o paisaje o de la historia humana. Se debe de testimoniar si la UNESCO quiere referir a tal cosa como patrimonio cultural. También ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra que sea representativa de una cultura. Por ejemplo, aquí, ¿quién determinó que los arrecifes de la isla de Roatán, ¿verdad? ¿Quién determinó que son patrimonio cultural? Todos sabemos que los arrecifes son patrimonio cultural y que es el segundo, ¿verdad? En nivel de patrimonio cultural universal. Entonces, ¿quién lo determinó? La UNESCO. ¿Y cómo lo determinó? ¿En qué se rigió? En esto. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra que sea representativa de una cultura o culturas, o de la interacción humana con el medio ambiente, especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios universales. También, estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. Todos estos criterios la UNESCO los ve o reconoce para determinar que algo sea patrimonio cultural. Puede ser material, puede ser libros, pinturas, monumentos, etc. Cuando hablamos de material, o inmaterial cuando hablamos de canciones, usos y costumbres rituales. Ojo aquí, patrimonio dice material, pueden ser libros, vean aquí donde estoy señalando, el patrimonio cultural puede ser material, cuando nos referimos a libros, pinturas, monumentos, esculturas, pinturas, etc. Y a patrimonio cultural inmaterial cuando hablamos de canciones, usos y costumbres, rituales, etc. Entonces, fíjese bien, hay tenemos dos conceptos de patrimonio cultural, material e inmaterial. Y para hablar de elementos del patrimonio cultural, cuando algo es patrimonio cultural, tiene que tener estos elementos. Monumento, dice, las obras que las sociedades construyen como símbolo de un hecho o situación para permanecer en el tiempo, conmemorar la fundación de una ciudad o batalla, expresar la fe, etc. Cuando un monumento necesita ser catalogado como patrimonio cultural, la sociedad construye como símbolo de un hecho o situación y se va pasando de generación en generación. Objetos que eran de uso cotidiano también pueden ser patrimonio cultural. Son los objetos que utilizan nuestros antepasados hace cientos o incluso miles de años. Objetos que eran de uso cotidiano. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos como patrimonio cultural? Cuando digo aquí, me refiero al país de Honduras. ¿Qué objetos tenemos? ¿Qué objetos que eran de uso cotidiano tenemos ahora en nuestro país de una generación pasada? Los mayas, ¿verdad? Los objetos de los mayas, tenemos muchas cosas que han aparecido de los mayas que eran de uso cotidiano y ahora es un patrimonio cultural porque quedó de generación en generación. Ahora, tradiciones orales es otro elemento de un patrimonio cultural. Los cuentos, las canciones populares que se transmiten antes de la invención de la imprenta de generación en generación y se conservan con algunas variantes a lo largo del tiempo. Vemos aquí, tenemos un ejemplo de patrimonio cultural, el Coliseo Romano, construido en el siglo I después de Cristo. Miren, patrimonio cultural, ejemplo, el Coliseo Romano. También tenemos, bien, vimos anteriormente que hablamos de patrimonio cultural material y patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural material es el patrimonio tangible, que está formado por bienes, sitios, objetos que son considerados relevantes para la cultura
historia e identidad de una determinada sociedad, país o región. Este tipo de patrimonio puede ser mueble, por ejemplo, utensilios utilizados por los mayas, ¿verdad? E inmueble, que puede ser el ejemplo que les tengo aquí, ¿verdad? Que es un edificio. Cuando hablamos de patrimonio tangible, es algo que podemos tocar, palpar. Y cuando hablamos de patrimonio intangible, es algo que no podemos tocar, que solo lo podemos ver o escuchar. Ahora, dice, ¿cuáles son las características del patrimonio tangible? Posee una relevancia histórica, cultural o natural, incluye el patrimonio natural, patrimonio industrial, patrimonio arqueológico, patrimonio cultural, patrimonio artístico, porque cada una de estas las podemos palpar. El natural, un árbol, una flor, la podemos palpar. El patrimonio industrial es algo que lo podemos palpar. Patrimonio arqueológico es algo que lo podemos tocar. Patrimonio cultural también, patrimonio artístico es algo que lo podemos tocar. Patrimonio arquitectónico también. Ahora, el patrimonio tangible, inmuebles son aquellos sitios o construcciones que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro. El patrimonio tangible, mueble, incluye obras de arte, libros, documentos, fotografías, utensilios, etc. O sea que tenemos el patrimonio tangible que lo podemos tocar, pero a la vez es inmueble, porque no se puede trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, la Catedral de Tegucigalpa, en el Parque Central, ese es un patrimonio cultural tangible. Lo podemos tocar, pero no lo podemos trasladar a otro lugar, ni a otra ciudad, ni nada. Entonces ese es un patrimonio cultural tangible inmueble, porque no se puede trasladar, inmueble. Ahora, el patrimonio tangible, ese se puede tocar, pero es mueble, o sea, ese sí se puede trasladar. Vean bien estos dos conceptos, patrimonio tangible inmueble y patrimonio tangible mueble. El patrimonio tangible inmueble no se puede trasladar y el patrimonio tangible mueble sí se puede trasladar. ¿Por qué? Porque es cuando hablamos de libros, obras de pintura, que son cuadros, los podemos trasladar de un lugar a otro, fotografías que las podemos trasladar de un lugar a otro. Se tocan y se pueden trasladar de un lugar a otro, por eso son patrimonio tangible. Que queden bien conceptualizados o bien entendidos esos conceptos, jóvenes, ¿verdad? Ahora, ya vimos las características del patrimonio tangible. Ahora vamos a ver qué es el patrimonio intangible, que ya se los había dicho anteriormente. Tangible es que lo podemos tocar, intangible es que no lo podemos tocar, sino que está formado por expresiones, conocimientos y actividades técnicas que transmiten la identidad y cultura de una determinada comunidad o grupo, y está formado por bienes intangibles, inmateriales. Recordemos, bienes intangibles, inmateriales, o sea, bienes que no se pueden tocar y que no se pueden mover. Se trata de tradiciones y costumbres que suelen transmitirse de generación en generación a través de la oralidad, como por ejemplo el género musical merengue. Ese género lo tiene un país, de un país surgió y se ha venido dando de generación en generación. Ahora, otro ejemplo es el Festival Horus en Bolivia, miren, que son cosas intangibles porque solo las vemos y no las podemos trasladar a otro país, porque son propias de un país. ¿Cuáles son las características del patrimonio intangible? Es transmitido de generación en generación, no es posible su cuantificación, por lo que su valoración se mide desde el punto de vista simbólico. Fomenta la diversidad cultural, es preservado por cada comunidad que documenta y protege su patrimonio tanto actual como pasado. Infunde un sentimiento de identidad y continuidad en las sociedades. Está formado por saberes o modos de hacer celebraciones, rituales, festividades, gastronomía, vestimenta, expresiones artísticas,
como la danza o el teatro. Ese es patrimonio intangible que solo lo podemos ver y va de generación en generación y es un patrimonio que va a nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque el patrimonio de celebraciones son las fiestas patronales, el patrimonio rituales, ¿verdad? Son como, por ejemplo, en nuestra Honduras, que se celebra el baile de Huancaco, es un ritual que se da de un pueblo a otro. Festividades, que son las ferias, gastronomía, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con alimentación. Ahora, la vestimenta, ¿verdad? ¿Cómo nos vestimos? Cuando, por ejemplo, el día del Empira, todo eso es patrimonio intangible, intangible, recordemos eso. Expresiones artísticas como la danza, el teatro y la música. Muy bien, espero hayan comprendido los conceptos de qué es patrimonio cultural, patrimonio multicultural